Bien, continuando con este ejemplo, como les decía anteriormente, el signo más va a permitir unificar o pegar dos textos, así de manera literal. Y claro está, estas cajas, recuérdense que ¿Qué estás haciendo, dijiste? están almacenando Mami. textos adentro. Entonces, importante, nombre 1, un texto. Nombre 2 es otro texto. Y por lo tanto, al momento de sumarlos, se van a pegar uno con otro. Ahora bien, ya tengo la variable unir. La variable unir va a contener en su interior esto de poder pegar los dos nombres en uno solo. Ahora me corresponde mostrar el resultado, porque siempre hay que mostrar el resultado de nuestro programa. Entonces voy a colocar acá un comando a escribir que diga lo siguiente. La concatenación de sus dos nombres ingresados es, y vamos a colocar acá. ¿Qué tengo que colocar yo acá? ¿Qué colocaría ahí después? ¿Será que tengo que colocar nombre 1, nombre 2, la palabra unir? ¿O nombre 1 más nombre 2? ¿Qué debería de colocar ahí después de la coma? Porque está esperando. Está Unir, esperando. profe, si no está mal la palabra unir. Exacto. Vamos a colocar la palabra unir. Porque si se fijan bien, la palabra unir contiene el resultado de la concatenación de ambos textos. Entonces acá lo tenemos y vamos a ejecutarlo. Ingrese un nombre, vamos a colocar María y vamos a colocar Julia. Vamos a ver acá, no coinciden los tipos. Ahora vamos a ver el problema de acá. ¿Por qué no me quiere sumar acá los dos? Porque ambos son textos. Bien, vamos a configurar acá. Y vamos a seleccionar flexible y le vamos a dar a aceptar. Bien, entonces continuamos acá. Vamos a ver acá. Línea 6. Línea 6 acá de los tipos. Lo que está haciendo acá es que no me quiere sumar los dos nombres. Entonces vamos a venir porque ambos son variables de tipo texto, pero no está reconociéndome el signo más como una operación para poderlo realizar. Entonces, vamos a hacer acá lo siguiente. Vamos a tener la palabra María y vamos a tener la palabra Julia. En este caso, al momento de unificarlos, que aquí está ejecutando, me tira María Julia. Pero esto acá, obviamente, está bueno en el sentido porque está uniendo, pero me está tirando malo porque no me deja unirlo. Nombre 1 y nombre 2. No los quiere pegar, o sea, porque está diciendo de que son variables. Bueno, entonces vamos a hacer acá lo siguiente. Vamos a colocar, como se le llama, una especie de declaración. Es decir, definir nombre 1 como carácter. Definir nombre 2 como carácter. Vamos a ejecutarlo. Vamos a colocar acá la palabra María, Julia, y ahora vea, María Julia. Ya me los unificó. Bien, vamos a explicar esto acá. Permítame, vamos a leer acá. Así es, Javier. Hay que definirlos. Bien, ahora acá hay algunos que se habrán quedado así como quien dice, y aquí qué fue lo que pasó, ¿verdad? Si lo veníamos haciendo bien. Bien. Acá muy importante tener en cuenta. Voy a quitar esto de nuevo aquí. Lo voy a quitar. Y lo voy a ejecutar. Julia, Marta. Me tiró error 7, que no coinciden los tipos. Acá, yo les tengo que ser acá honestos. Honesto y claro. Esto acá está como quien dice dando error porque no puede sumar dos textos.
Según acá, PCIN no se está definiendo, porque él al colocarle el signo más, PCIN estaba creyendo o espera de que estos variables, estas cajas, tengan números adentro. Y recuérdense algo muy importante. Nosotros no podemos sumar dos textos. Imagínense, ¿qué valor va a tener la palabra casa si lo suma con la palabra aldea? O sea, no hay ningún valor numérico para esa operación, porque realmente no se pueden sumar dos textos. Entonces, PCIN acá, al ver el signo más, y él sabe que esos son nombres de variables porque ya fueron colocadas acá con sus respectivos comandos leer, él piensa que se va a hacer una suma de dos números. Al no tener números adentro, tira ese error. Tira el error, por ejemplo, que usted ve acá, que no coinciden los tipos. Es un poquito extraño y a veces irónico porque a veces lo acepta y a veces no. Entonces acá es irónico porque dice, bueno, yo coloqué dos textos, ¿por qué no lo suma? ¿Por qué si me está sumando esto? ¿Por qué si me suma Julia? Si yo lo coloco entre comillas, Julia más Roberto. ¿Por qué si me suma esto? En este caso le damos acá en unir, aquí está. Julia Roberto. ¿Por qué si lo está sumando? ¿Y por qué cuando coloco variables no? Y acá va la respuesta. Acá me está sumando esto porque ambas palabras están entre comillas. ¿Sí? Ambas palabras están entre comillas, entonces rápido PCI intuye, esto es un texto, está entre comillas, esto es otro texto, y lo suma, por eso está concatenando. Exacto, en este caso, en la concatenación es que los textos se peguen. La concatenación es que los textos se peguen, pero fíjese en algo muy importante. Yo estoy colocando Julio y Alex. ¿Por qué me está colocando Julia Roberto? ¿Sí? Porque de manera interina, dentro del programa, yo tengo asignado que se tienen que sumar esos dos textos o se tienen que pegar esos dos textos. Por lo tanto, es irónico. Como dicen, usted me está pidiendo que ingrese dos nombres. Ok, ingrese Julio y Alex. Entonces, ¿por qué rayos está apareciendo Julia Roberto si son dos nombres que nunca ingresé? Por eso les decía, el comando asignar es una variable que se usa de manera interina, que el programador solamente puede utilizar. Entonces, obviamente, el usuario quisiera que sus dos números o esperaría que aparecieran sus dos nombres que obviamente ingresó acá. E incluso la misma respuesta dice la concatenación de sus dos nombres ingresados es de Julia Roberto, pero si encontró Julio Alex. ¿Por qué está tirando Julia Roberto? Entonces acá hay un gran problema. Algunos pensarán, ¿y qué pasa si colocamos nombre 2 entre comillas y nombre 1? Si yo hago eso, básicamente estoy diciendo de que nombre 1 y nombre 2 son textos independientes, son textos nada más y que no son variables. Por ejemplo, Hugo y Esperanza. Y vea, me aparece nombre 1 y nombre 2. O sea, los nombres sí fueron almacenados en nombre 1 y nombre 2, pero al colocarlos entre comillas, perdieron el valor que tenían adentro y se convirtieron en texto normal, en un texto normal. Entonces ahí tendríamos un otro error que no se debe cometer, colocarlo entre comillas. Y ese era el punto del día de hoy. ¿Por qué colocar la palabra definir nombre como carácter y nombre 2 como carácter? Bien, vamos a explicar esto y con esto finalizamos este ejemplo. El otro lo vamos a dejar pendiente porque el tiempo ya se nos va acabando, pero quiero explicar esto. Cuando uno crea variables, por lo general, siempre uno tiene que definir qué es lo que va a almacenar adentro. Por ejemplo, imagínese lo siguiente. Imagínese que usted tiene, perdón acá los dibujos, dos árboles. Y los dos árboles, obviamente, en un árbol tiene, como, perdón acá que ese no era el color. En un árbol tiene manzanas rojas, como siempre hago este ejemplo, y en el otro manzanas verdes. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Cuando usted usa la palabra definir, está, como quien dice, indicándole al programa de PCIN qué es lo que va a guardar en esas cajas, qué es lo único que va a encontrar en esas cajas y que no va a encontrar en otro lado. Entonces, por ejemplo, yo le digo a PCIN cuando te hizo la palabra definir,
le digo lo siguiente. En esta caja vas a guardar solamente las manzanas rojas, ¿sí? Por ejemplo, algo similar a esto. Definir caja 1 como manzana roja. Esta caja se va a llamar caja 1, ¿sí? Y esta de acá, yo creo la otra caja y decirle lo siguiente. Definir caja 2 como manzana verde. ¿Eso qué significa? Significa de que en esta caja solamente puedo meter manzanas rojas y en esta solamente manzanas verdes. ¿Qué es lo que está pasando que me tiraba error y no me dejaba? Pues imagínese esto, que se han creado cajas, se crearon cajas, pero no le habíamos dicho a PCIN qué es lo que íbamos a guardar en esas cajas. Eso era lo que él estaba, como quien dice, pues mostrando como error. Usted creó dos cajas, ¿sí? Creó dos cajas llamadas nombre 1 y nombre 2, pero no me dijo qué iba a guardar en ellas. Y por eso cuando él vio que yo estaba sumando dos textos, tiró el error, ¿sí? Porque por lo general, cuando son de datos numéricos, él no tiene problema. Por ejemplo, mire lo que va a pasar ahorita. Ingrese, en lugar de nombre, coloco yo el 14. Ingrese segundo nombre, coloco yo por... Ahorita me va a tirar error. Lo voy a quitar acá. Voy a quitar esto acá, porque si no me va a tirar error. Imagínense que si yo vengo y coloco acá, coloco el 100, el 20. La concatenación de sus dos nombres es 120. Ahí no tengo ningún problema PCIN en sumarme los números. No tuvo problema alguno porque fueron números los que yo ingresé. Así que con los números no hay problema si usted no define las variables. Si usted no define las variables y va a trabajar con números, PCIN le va a hacer la operación sin ningún problema. Pero si va a trabajar con variables, con este caso con textos donde los va a operar, en este caso por medio del signo más, y esos textos los va a meter en variables, entonces sí hay problema. Hay que hacer lo que yo hice acá. Decirle a PCIN que van a ser textos los que se van a trabajar y los vamos a operar. Por eso acá, pues como dicen, ¿verdad? Cuando yo le coloqué acá a PCIN a dos cajas y no le había dicho qué es lo que iba a guardar en cada una de ellas, me tiró error. Pero ahora que ya le coloqué que en la caja 1 vamos a guardar manzanas rojas y en la caja 2 manzanas verdes, ya va a poder hacer el programa, en este caso operarlo. Por eso yo coloqué acá, definir la variable nombre 1 como carácter. ¿Eso qué significa? De que dentro de la caja 1, perdón, dentro de la caja llamada nombre 1, solamente vamos a meter texto. Definir que en la caja llamada nombre 2 solamente vamos a meter texto. Entonces por eso ya vino PCInt y ya sabe de antemano de que esas dos variables van a contener texto. Por lo tanto, ya puedo colocar acá yo Roberto y Martín y ya me los une. La concatenación de esos dos nombres ingresados es Roberto Martín, porque ya sabe PCInt de que estas variables van a contener una palabra o un texto en especial y por eso puede hacer esta operación. Entonces, muy importante. Cuando son variables que usted va a manejar con número, no va a ser necesario definirlas. Cuando usted va a trabajar con variables numéricas o datos numéricos, no es necesario, definirlas. Pero cuando va a trabajar con textos y los va a operar, es decir, por medio de este signo, ahí sí, ¿sí? Si es un texto que va usted a operar, sí lo tiene que declarar como lo hice yo acá. Si no, no es necesario. Bien, entonces este sería el segundo programa donde hemos visto también aprender a definir una variable. Esto solo lo quise tocar como punto, lo voy a armar más adelante porque recuérdense que ahorita pues tenemos tarea 4. La próxima semana vamos a trabajar un poquito más en lo que es definir como carácter, número. Esto es solamente un ejemplo de lo que va a venir más adelante, ¿sí? Entonces vamos a dejar este programa acá y pues el otro, vamos a hacer el otro de manera rapidita, en cuestión de unos 5 minutos para terminar este tema de una buena vez. Ese sería el programa número 2, donde hemos utilizado el comando o la palabra reservada llamada definir. Vamos a hacer el último programa del día de hoy. Así de manera rápida, les voy a quitar unos 5 minutos más de su tiempo porque ya el tiempo obviamente se nos consumió. Vamos a colocar acá ejemplo 3.
Bien, miremos este primero. Dice el último programa, elaborar un programa el cual permita el ingreso de tres números enteros. Tres números enteros. Y muestra en pantalla el producto de la suma de los primeros dos números. Producto de la suma de los primeros dos números con el tercer número ingresado. Bien, ¿qué es lo que dice acá? Primero hay que, antes de pasarlo al programa, lo hacemos acá en el papel. Él quiere que yo ingrese tres números. ¿Sí? Obviamente no sabemos qué números son. Pero dice después, muestre en pantalla el producto. Él quiere que muestre yo una multiplicación de la suma de los primeros dos números ingresados. ¿Cuáles fueron aquí los primeros dos números que yo coloqué acá? ¿Cuáles serían estos acá? De estos tres números, ¿cuáles fueron los que yo coloqué primero? 10 y 2. Exacto, 10 y 2. Primero tenemos que hacer una suma de 10 más 2 y luego el resultado de esa suma lo vamos a multiplicar por el tercer número que ingresó, que en este caso fue el 5. Eso es lo que quiere el programa que hagamos. O bueno, el usuario, ¿verdad? Que permita ingresar tres números y después vamos a hacer esta operación. Primero sumamos los primeros dos números y después lo vamos a multiplicar. El resultado de esta suma lo multiplicamos por el tercero que ingresó. Eso es lo que hay que hacer acá. Bien, ahora lo vamos a plantear acá. Lo primero que tenemos que hacer es lo de siempre. Solicitarle al usuario que ingrese dos números. Ingrese primer número. Colocamos acá, leer N1 ahora. Escribir. Ingrese segundo número. Colocamos ahora, leer N2. Vean que no las voy a declarar porque son números los que estoy trabajando. Escribir, ingrese tercer número. Y esta es la ventaja que tiene el PCIN. Como son números, no va a ser necesario declararlos. Y texto solamente cuando estos van a ser operados por medio de un signo de operación, con este caso como el signo más, que es el único signo con el cual se puede operar. Entonces ahí tenemos. Ingrese primer número entero, N1. Ingrese segundo número entero, N2. Ingrese tercer número entero, N3. Bien, ahora ya tengo los tres números ingresados. ¿Qué es lo que haría en este momento? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Multiplicarlo? ¿Sumar? ¿Qué tenemos que hacer primero? Sumarlo. Exacto. Lo primero que vamos a hacer es sumar los dos números. Antes de multiplicar, necesitamos sumar los primeros dos números. Le voy a colocar suma. ¿La suma de quién? De N1 más N2. Esta variable va a contener en su interior el resultado de la suma de N1 más N2. Luego, ¿qué sigue ahora? ¿Qué tenemos que hacer? El resultado de la suma, multiplicarlo. Exacto. Voy a crear otra variable que se va a llamar producto. Y esta variable, obviamente primero tiene que hacerse la suma. Después de que se haga la suma, el siguiente paso va a ser crear una nueva variable que se llame producto. Y en esta variable voy a colocar el resultado que tiene la variable suma multiplicado por el tercer número que ingresó, que sabemos que es N3. Así sería. Vamos paso por paso. Primero solicitamos primer número, segundo número, tercer número. El siguiente paso sería sumar los primeros dos números. No me lanzo directamente a hacer la multiplicación porque primero tengo que sumar. ¿Sí? Primero tengo que sumar los dos números. Y después de que tenga ya el resultado de esta suma, pues ya puedo multiplicarlo por el tercero que fue ingresado, que en este caso es N3. Ahora, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué seguiría? Ya tengo todo operado. ¿Qué es lo que me queda por hacer? Lo que queda por hacer es mostrar la respuesta. Colocar acá escribir. El producto de la suma de sus primeros dos números ingresados con el tercer número es de, y vamos a colocar acá la palabra, ¿qué coloco acá? ¿Producto o coloco la variable suma? Producto. Exacto, Suma. producto.
Acuérdense, producto es el que tiene ya la operación final. Y por eso miramos lo siguiente. Coloco acá. Voy a colocar números Profe. bajitos para que podamos hacer rápido la operación. 1, 2, 3. Hacemos esa operación de manera mental. 2 más 1 son 3. Y 3 por 3, 9. El resultado tiene que darnos 9. El producto de la suma de sus primeros dos números, que sería 2 más 1, que es 3, multiplicado con el tercer número, que sería 3, es 9. Entonces estamos dando cuenta que el programa funciona perfectamente. Y ahí quedaría entonces nuestro tercer programa ya realizado, donde estamos utilizando dos comandos asignar. Claro está, usted ya con la experiencia, con el tiempo, en un solo comando asignar, se vuela todo esto. Por ejemplo, ¿cómo lo hubiera hecho yo? Yo hubiera colocado acá producto, va a ser igual, y colocara yo acá, como que estuviera yo trabajando en matemáticas. N1 más N2 multiplicado por N3. Voy a quitar esto de acá. Un momentito, nada más lo vamos a quitar. Mismos números, 1, 2, 3. Y vea, mismo resultado. Dos formas de hacer el programa, obviamente. Pues, en un comando asignar mete toda la operación realizada. Pero si usted no se siente seguro, considera que todavía le falta un poquito, pues no hay problema. Lo hace paso a paso y ahí también nos funciona. Pero dos formas de hacer este programa. No hay una forma que sea la correcta. No, eso no existe. Usted piensa cómo hacer el programa y sabe si toma el camino largo o el camino más corto. Bien, Profe, y adelante. eso vamos a hacer de ejercicio el día jueves. Ajá, obviamente no van a hacer estos, pero es algo similar a esto. Por eso les dejo ahí los ejemplos para que los copien y los analicen. El día jueves, vuelvo, repito, por favor, con eso terminamos. Día jueves a los jóvenes de manera virtual, a las 9 menos cuarto me voy a conectar y les voy a dar las instrucciones de cómo va a estar la tarea 4. Los jóvenes que van a llegar de manera presencial, en primera hora yo les digo las instrucciones de cómo son los ejercicios y se ponen a trabajar, por favor. Pero todos tienen que entregar, por ejemplo, primer grupo, tiene que entregarlo antes de las 8:30. Yo tengo que ver funcionar los programas y ahí mismo coloco la nota. Y para los jóvenes del segundo turno, antes de las 10 de la mañana, ahí miro yo los programas y coloco la nota. Y para los jóvenes que están en su casa de manera virtual, me tienen que enviar las fotografías antes de las 10 de la mañana a mi chat privado de WhatsApp. Recordando siempre, la hoja tiene que tener ahí su nombre y apellido, ejercicio, tarea 4, ejercicio 1, porque van a ser dos programas. Y en la otra hoja, nombre y apellido, tarea 4, ejercicio 2 y el programa. Y obviamente esas dos fotos por chat privado, por favor. Esa sí sería la forma de trabajar del próximo jueves. Vamos a ver qué tal nos queda esa prueba. Yo espero en Dios que sí salga todo bien. Pero eso sí, los puntos se ganan en el mismo momento del día jueves. Si usted se quiere pasar de listo y quiere esperarse hasta más tarde, pues obviamente ya no se le va a calificar sobre 15, ya se le van a bajar puntos. Recuérdenselo, eso muy importante. El día jueves hablamos entonces más detallado de esto. Ahí entonces tiene ya 3 ejemplos en el día de hoy. Este de acá lo vamos a trabajar más adelante, ¿sí? Después de que regresemos de la tarea 4, dentro de 8 días, vamos a hablar bien más a fondo de lo de definir y los tipos de variables, porque le vamos a dar su apartado, su clase solamente a esto. Pero mientras tanto, pues ahí tenemos 3 ejemplos del comando asignar, leer y escribir, que ya nos permiten hacer programas sencillos. Por favor, Kenneth, si me hace favor de explicarse porque no le entendí muy bien a usted la pregunta. Que si los 3 programas se lo enviamos. No, estos no. Estos solamente cópienlos en su cuaderno y ténganlo ahí a la mano porque les puede servir como referencia para hacer los otros 2 ejercicios que voy a entregar el jueves. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería todo por hoy, jóvenes. Perdonen si me largué un poquito, les quité 10 minutos más de su tiempo, pero pues ya el jueves no tenemos teoría. El jueves de una vez nos vamos a tirar a hacer los programas y posiblemente les consuma un poquito más de tiempo. Bien, entonces me despido, que todos tengan feliz tarde y los veo por allá el jueves en el colegio y de manera virtual el día jueves también para los chicos que trabajarán en su casa. Con permiso, que todos tengan feliz tarde. Feliz tarde, profe. Feliz tarde.